Bien, entonces decía que empezamos un poco el nuevo ciclo de este año y empezamos con uno de los eventos de la SESGE que ya estaba predefinido y que son uno de los grupos de trabajo y tal. Entonces, me ha dado, en primer lugar, antes de empezar yo el objetivo de la reunión, como os he comentado, pues era eso, era empezar esos 12 grupos de trabajo y teníamos, que ahora lo comentaré con más detalle, teníamos el primero y el último grupo de trabajo, que era el primer grupo de trabajo, que era el Cosmos, que es un poco el que vamos a ver hoy, y el último grupo de trabajo que era el tema digital, la transformación digital. Y estos eran transversales, no eran tan específicos como los otros, sino eran más bien transversales. Y hablando con nuestro entorno y nuestro ecosistema que tenemos alrededor, pues entonces nuestro gran amigo y gurú de la sistémica, el José Pérez Ríos, pues nos dijo que en vez de darnos una charla de esas del dominó y todo eso, que es la que siempre nos hace, pues entonces quería que le oyéramos. Entonces a mí me pareció interesantísimo porque precisamente ha hecho una adaptación de la guitarra de un compositor sobre el cosmos. Entonces, si Pérez Ríos puede hacer una pequeña, de un minuto, una pequeña introducción como ahora, eso ya nos dijo que no se iba a dedicar a la sistémica, sino a la guitarra. Pues bueno, entonces de todas maneras, pues aquí está. El primero, Sin exagerar, Rafael. el primero y la primera sistémica con la guitarra, así que muy bien. Sí. Estoy andando, me he conectado. Ahora me voy a poner en un espacio más ergonómico y voy a asistir tranquilamente. Hasta ahora mismo, ¿eh? Bueno, vale. Bueno, pues mientras tanto, mientras se coloca Pérez Ríos, si puede José Manuel compartir el tema de Pérez Ríos, luego ya nos lo cuenta él y nos dice de dónde ha salido y por qué lo ha comentado. Pero yo creo que es una buenísima interpretación y estamos empezando al tema de hacer un tema universal y un tema cósmico a través de la música. Así que os cuento que es una adaptación de Pérez Ríos, que se dedica a la guitarra y espero que os guste, porque tarda muy poquito. Así que adelante, José Manuel, si puedes comentarlo. A ver si oís, si se oye bien. No llega el audio, José Manuel. El audio es lo que no se oye. A ver, estas cosas no funcionan nunca a la primera. ¿Me estáis oyendo el audio? No. 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 No se oye el audio, por eso No, digo no se oye. que empieza desde el principio otra vez e intenta que se grabe el audio. Sí, creo que es cuando vas a darle al botón de compartir, hay un botón que pone compartir también el audio. Si quieres deja de compartir y lo vuelves. Me parece recordar que era así en Zoom, porque hace tiempo que no uso Zoom, pero creo que era así. Sí, efectivamente. Compartir sonido. A compartir hay un check, compartir sonido. Ahora. ¿Lo oís bien? Sí.
In the beginning, there was the domain controller. Muy bien, pues nada, si quieres comentar algo, Pérez Ríos. Oh, bueno, simplemente que espero que os haya gustado, nada más. Hombre, el único comentario que puedo hacer, porque contigo ya lo había hecho, pero para los demás participantes, es la motivación de haberlo hecho, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, además de la visión sistémica del mundo, ¿no? Creo que está absolutamente conectado, ¿no? Entonces, la reflexión que hice a principios de año, me gusta hacer una piececita así, con un tema monográfico para iniciar cada año, ¿no? De música y imagen y tal. Y este año pensé que, dadas las turbulencias en el mundo, en fin, tal cantidad de problemática existente, el conflicto, la guerra en Ucrania, el problema climático, la desigualdad, etcétera, en fin, la infinidad de problemas tan variados y enormes, ¿no? Que se enfrenta a la humanidad. Hice una reflexión sobre la humanidad, así muy rápida, ¿no? Haciendo un recorrido, vamos a ver de dónde venimos y por dónde andamos, ¿eh? Y qué es lo que podemos esperar del futuro y de qué disponemos para enfrentarnos a esto. Entonces, la primera reflexión es echar un vistazo hacia atrás y ver cuándo empezó todo, que ahí nos encontramos con los 13,8 mil millones de años, luego la aparición del Sol, la energía que es la que nos permite que estemos aquí, la aparición de la Tierra y la aparición del ser humano. Me he saltado en el vídeo porque era demasiado denso si empezaba a introducir estos elementos, pero ahora aprovecho, como ahora hay más tiempo disponible para explicarme. Y si seguimos haciendo el recuerdo ya de la aparición del ser humano, dejando aparte las primeras los primeros homínidos, y luego el Homo antecesor, el Neandertal, etcétera, y yéndonos a la época más reciente, podemos decir que, hombre, estamos aquí desde hace bastante poco. 12.000 años, más o menos, es el tiempo que hace que aprendimos a escribir. Y empezamos a escribir. Antes los relatos eran orales y desde hace unos 12.000 años, pero no es nada. Pensando los 13,8 mil millones de años o los 4.500 millones de años de la Tierra, 13.000, 12.000 es irrelevante, ¿no? No es nada, es como una especie de fracción de microsegundo de la historia de la humanidad, son 12.000. Bien, luego, hace 2.500 los griegos sitúan al ser humano en el centro como el protagonista, aparte de los dioses, etcétera, en fin, casi hacen semi-humanos a los dioses, los hacen coexistir con los humanos, más o menos, ¿no? Es decir, el hombre pasa a ser el protagonista en el arte, en la literatura, en la conciencia del ser humano. Luego pegamos un salto y nos vamos al 1500 y ahí nos encontramos con el Renacimiento, es decir, hace 500 años, el Renacimiento, donde sobre todo Occidente retoma esa idea de los griegos y de los romanos, pero vamos, sobre todo los griegos. 250 años atrás la Revolución Industrial, 150 años la aparición de la informática, simplificando mucho, ¿no? 10 años la inteligencia artificial, 10 años, estamos hablando de nada, y el presente. Entonces, hombre, por una parte, es una sensación deprimente en el sentido de los problemas que tenemos, pero por otra parte, si lo miras con los jóvenes que somos como una especie de bebé, el ser humano que acaba de nacer y está empezando a expresarse, porque claro, 12.000 años pensando en la escritura, tomando eso como el elemento fundamental que se transmite el conocimiento de una forma más estable, no solamente oral, no es nada. Es decir, entonces, hombre, si lo vemos así y que estamos empezando a mirar a Marte, por eso la alusión a Marte en el vídeo, así que ya casi en la Luna ya pusimos el pie y ahora en Marte pusimos no el pie nosotros directamente, pero sí hay artefactos que hemos construido, que ya se han posado allí. Hombre, parece que no, el ser humano no lo hizo del todo mal en estos 12.000 años. Entonces la pregunta es, vale, ¿y cómo va a seguir? Entonces ahí es donde nos encontramos con la reflexión sistémica, que tiene una doble vertiente. En primer lugar, la ubicación del ser humano en su humildad,
por eso esa imagen del cuadro de Kiefer, de Anselmo Kiefer, que está en el vídeo, donde se ve el ser humano tumbado en la tierra mirando a las estrellas de noche. Es decir, esa sensación de humildad, es decir, esto es lo que somos, un conjunto de átomos temporalmente unidos, menos de 120 años, los que duran mucho, alguno que haya, 100, 80 de media, y luego volvemos a desintegrarnos y volvemos a formar parte del cosmos ese que tan casi infinito que se ve, ¿no? Entonces, esa es la sensación de humildad, ¿no? Por un lado. Pero por otra parte, sí que tenemos, sobre todo desde el punto de vista de nuestra comunidad sistémica, una conciencia de eso. Por lo menos somos conscientes de que, oye, que somos una especie de fragmento en un cosmos descomunal, gigantesco, y una especie de instante en el tiempo insignificante. Entonces, somos conscientes, por lo menos, de esto. ¿Y eso para qué sirve? Hombre, debería de servir para que llegáramos a una conclusión, oye, ya que es tan insignificante nuestra duración temporal, vamos a ver si esa duración temporal la podemos hacer lo más satisfactoria posible. En vez de dedicar el tiempo a pelearnos y a masacrarnos unos a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería un poco la reflexión. Y esto nos lleva a la sistémica. Entonces, nosotros, en cierto modo, decíamos, bueno, dentro del mundo sistémico tenemos algunas herramientas, algunos enfoques que tal vez ayuden. No es que tengamos la piedra filosofal, evidentemente. Pero, hombre, hay algunos conocimientos que igual pueden ayudar al ser humano a hacer esta transición hacia una humanidad un poco más sensata en cuanto al comportamiento de unos con otros y el comportamiento de nosotros con la naturaleza de la que formamos parte. O sea, no es que sea... Perfecto, esa ha sido una introducción perfecta, no podía hacerla mejor, así que ya ni siquiera tengo que hacerla casi. Pero de alguna manera se me ocurre una pregunta antes de empezar mi pequeña introducción al evento, se me ocurre una pregunta para la mesa, que es un poco capciosa. ¿Cuántos miles de años nos quedan para ser racionales? Porque todavía no lo somos, pero bueno. Bueno, pues entonces me voy a empezar yo a hacer la presentación, si me lo permitís. No sé si la veis. Voy a compartir pantalla. Compartir. ¿Veis mi presentación? Sí. ¿Lo veis, no? Sí, se ve. Perfectamente. Bueno, pues bien. Bueno, pues Ponlo, entonces... ponlo en modo presentación. Sí, es que no veo cómo hacerlo, pero bueno. Abajo. Abajo del todo, al lado de la escala de cosas sobre tu derecha, más a la derecha. No, ese no. Ese tampoco, el siguiente. Ese. Ah, sí, vale. Bien. Ahí está, listo. Fenomenal. Siempre se aprende algo. Bueno, pues entonces yo tenía preparada esta presentación para vosotros, que es la presentación del contexto del cosmos y de la biología como bases para el pensamiento sistémico, con lo cual, gracias a la gran, estupenda presentación que ha hecho Pérez Ríos, pues ya casi me lo puedo saltar, porque justamente ese tipo de cosas eran las que quería comentar un poquito, ¿no? Que cómo encaja el pensamiento sistémico en todo este tema y con lo poco que estamos. Bien. Bueno, pues entonces, bueno, ya sabéis, los que no lo sabéis, pues la fundación de la SESG fue en 1980 y entonces estamos intentando aplicar la sistémica a problemas complejos, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues los distintos enfoques, que eso es un poco lo que está faltando hoy día, como sabéis todos, que cada uno cree que tiene la razón suya y el que no piensa como uno, pues hay que por lo menos matarlo y ya veremos si alguna otra cosa, ¿no? Entonces, justamente se trata de que la SESG ayude a actualizar estos modelos caducos. Entonces, para algunos que estáis interviniendo por primera vez, pues esto ya sabéis que es un poco el concepto inicial de lo que queremos hacer en la SESG, ¿no? El problema que lo ha comentado por encima José Pérez Ríos y que ya me habéis visto esta presentación hace bastante, mucho, la mayoría de vosotros lo ha visto,
es que normalmente cuando el ser humano se enfrenta al cosmos, pues uno de los primeros problemas que tiene es que tiene una necesidad de seguridad ante una falta de conocimientos y sobre todo a un cerebro que no está evolucionado todavía, ¿no? Entonces, ese es el problema y por eso se inventa cosas, se inventa motivaciones, se inventa religiones incluso, se inventa ciencia, porque trata de comprender en el mayor sentido posible qué es lo que tiene a su alrededor, ¿no? Y entonces, bueno, pues inventa una serie de cosas hasta que viene el pensamiento sistémico que trata de integrar todo eso, ¿no? Bueno, esto también me lo habéis visto alguna vez, precisamente dentro de lo que son estos tres esquemas, el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex, que es el último, pues precisamente por eso hablaba yo, cuánto le falta al neocórtex para que de alguna manera, pues dentro de evolucione 100 años o 1000 años, pues para que realmente sea un cerebro realmente racional y realmente que no tenga todas las limitaciones que tiene el reptiliano y el límbico, como todos sabemos. Hoy día, pues casi todo el mundo reacciona con el reptiliano, ¿no? Entonces, bueno, pues algunas veces estos porcentajes me los he inventado, pero sirven también pueden ser de interés, ¿no? Que podemos tener distintos tipos de humanos que conviven al mismo tiempo y que de algunos, como todos sabemos, pues tienen más peso del reptil o menos peso, o más peso del límbico o más peso del neocórtex. A mí me gustaría pensar que los sistémicos tenemos algo más de peso del neocórtex y por eso somos un poco más racionales que los otros humanos que nos rodean y que piensan con el reptil y con el límbico más que por otra cosa. Bien, entonces justamente es este tema. La necesidad de seguridad y conocimiento proviene de un cerebro limitado sin neuronas suficientes. Entonces aquí estamos que de alguna manera partimos del cosmos, de todo lo que nos rodea. De todo lo que nos rodea intentamos darle unas soluciones relativamente racionales con la ciencia y con la tecnología. Y entonces esto es lo que nos sirve para definir modelos para la sociedad, porque de alguna manera pues lo que estamos haciendo a través del cerebro y a través de nuestros propios conocimientos es crear modelos, ¿eh? Y de hecho, si vais y seguro que habéis ido a más que yo, pero a mí uno de los que más me fascina es el Museo Arqueológico de México, pues ahí tenéis un ejemplo perfecto de cómo a través del cerebro y a través de la limitación de la cosmovisión y de los modelos que se tenían, pues a través de eso pues se han ido definiendo pues, sistemas políticos, económicos y sociales a través de lo que se entendía en ese momento, ¿no? Con los egipcios, con los griegos, con los mayas, con todas las civilizaciones inmensas que nos han predecido, ¿no? Bueno, pues entonces esto es un poco lo que quería saber. Entonces, si de alguna manera hemos evolucionado algo, pues creo que llega el momento con la sistémica y con las sociedades de sistemas y con la ciencia y tecnología que podemos definir otros modelos un poquito más evolucionados. Este es un poco el primer mensaje que ya me habéis oído hablar del tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues consideramos este primer modelo transversal, que la percepción del cosmos ha ido cambiando mediante la evolución del cerebro y el aumento de conocimiento, y que la cosmovisión se ha reflejado en los modelos sociales, económicos y que nos han predecido, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos, y no hemos hecho mucho más. Realmente casi, pues tenemos los mismos conceptos que las culturas de hace 2000 años, ¿no? Como decía José. Entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje que tenemos entre nosotros? Bueno, pues que debemos poner al día la integración de los nuevos conceptos que tenemos sobre el universo. Eso sí ha cambiado, no ha cambiado la aplicación, pero sí evidentemente ha cambiado la ciencia y la tecnología desde hace 2000 años. Ahora estamos con la física cuántica, estamos con otras disciplinas, etcétera, y entonces, bueno, la visión del mundo era materialista y fragmentada y ahora debemos contemplarla holística y cuántica. Entonces esto nos cambia completamente el panorama, pero esto realmente no está todavía suficientemente aplicado a la sociedad, ¿no?
Y entonces, bueno, pues como ya sabéis todos los que me conocéis, pues que estas sociedades actuales que todavía siguen hablando de dicotomías y peleándose entre ellas, las izquierdas y las derechas, los rojos azules, blancos negros, hombres mujeres, privado y público, pues de alguna manera a través de las metodologías sistémicas y tal, y de un poco de racionalidad y de generosidad y de ética, pues tendríamos que definir y plantear otro tipo de modelos. Bien, el tema yo hago aquí mención y por eso le invitaba a participar en la mesa redonda, porque ya sabéis que eso también hicimos un evento, pues Carlos Rosique ha hecho un libro entero sobre el tema este, ¿no? De cómo el macroscópico y de todo el metarrelato sobre la evolución del universo, pues llega hasta el futuro. Tenemos la crisis de la democracia, la necesidad de inteligencia colectiva, el futuro, un transhumanismo, una singularidad y lo transpersonal. Entonces eso me ha venido muy bien, como todos sabéis, porque realmente es un compendio muy interesante de este primer evento que tenemos aquí, porque esto está ya reflejado de alguna manera. Podemos estar de acuerdo o no en algunas cosas del libro, pero realmente define y es un trabajo que para mí me ha parecido excelente y por eso es por lo que le he invitado a participar en la mesa redonda. Pero está ahí, de alguna manera es un macroscopio apalancado de lo que sabemos en el universo para hacer las cosas de otra manera, con lo cual pues creo que estamos en mucha sintonía. Y luego es el universo un holograma, pues entonces aquí algunas veces pues salen estos temas, ¿no? Que si estamos ahí como en las películas estas que salen y que nosotros realmente no somos materiales, sino que somos digitales y tal. Bueno, y con las distintas dimensiones y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues entonces realmente la definición de un cosmos en tres dimensiones, de una frontera de dos dimensiones, pues crea un problema de entendimiento, también porque no tenemos suficientes neuronas para comprenderlo. Entonces, pues bueno, pues realmente lo que dice por lo menos Internet es que me parece ser que no, que el universo no es un holograma, pero que bueno, que podemos jugar con distintas dimensiones y tal, y de alguna manera insisto que todo este tipo de cosas y de experimentos y todo eso, pues nos llevan a unas concepciones completamente distintas del universo y evidentemente lo que tenemos que hacer es ayudar a que calen en la sociedad y en las maneras de enfocar los problemas y enfocar nuestra propia vida y nuestra propia sociedad. Bien. Bueno, pues entonces yo ya me parece que estoy en hora y entonces dejo la palabra a Ricardo Barrera. Me parece que Julián no está, pero que de alguna manera Néstor, Carlos y otros que puedan interesar en intervenir, pues tenéis a continuación la mesa redonda para hablar de estos temas, porque de alguna manera pues esto es simplemente darle unas patadas al balón con lo que hemos comentado entre Pérez Ríos y yo, para ver qué se os ocurre, cómo el universo, a través del mundo del macrocosmos para el siglo XXI, que lo tiene Carlos Rosique y que ya está muy enfocado en este tema. Con lo cual, pues a continuación pues podéis ir empezando la mesa redonda y luego yo ya haré unas conclusiones al final. Pues adelante, Ricardo, cuando quieras. Muchas gracias, Rafael, y bueno, y bienvenida a toda la gente que se está conectando y que está conectada. A ver, es notable porque ha sido un prólogo, pero a su vez ya la pre-redacción del epílogo de esta reunión. Así que creo que lo que le queda a quienes participan de esta mesa es tratar de reescribir ese epílogo de otra manera. Yo invitaría en primer lugar para comenzar el debate y armar la mesa redonda a Néstor Domínguez, y bueno, que abra su micrófono y nos participe de todo lo mucho y bueno que ha escrito y pensado al respecto. Néstor. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, yo he encarado el tema desde el punto de vista de los proyectos más importantes que está llevando la humanidad para conocer
las cuestiones más profundas del cosmos y también las del microcosmos. En el primero he leído mucha documentación relativa al telescopio espacial James Webb, que intenta llegar a 4 cuestiones fundamentales que son las siguientes. Primero, encontrar la primera luz del Big Bang usando la banda infrarroja del espectro electromagnético con la función de ver qué pasó en toda la historia de la humanidad a través de la formación de las estrellas y de los sistemas solares, el estudio de los sistemas planetarios y el estudio de los orígenes de la vida. Con eso llega al microcosmos de la célula viva. Por otro lado, encaré una lectura también de todo lo relativo al acelerador de hadrones ubicado en la frontera entre Francia y Suiza, con 27 kilómetros bajo tierra de un acelerador de hadrones que busca a través de la colisión entre protones y distintas partículas subnucleares determinar nuevas partículas, como fue el bosón de Higgs, que estaba teorizado, pero no se sabía de su existencia. Por ahora, el logro más importante fue determinar que ese bosón de Higgs realmente existe. Pero, ¿qué pasa con la utilización de esa máquina que salió 8.000 millones de dólares en cuanto a las cuestiones de la vida en el cosmos? Yo creo que una parte de los físicos cuánticos se ha dedicado expresamente a la cuestión de las partículas y la dualidad onda-partícula, pero no se ha abocado como otros físicos cuánticos lo han hecho a la cuestión de la vida en la relación que tiene con el microcosmos y también con las ondas electromagnéticas. Como ingeniero electrónico, siempre me interesó la cuestión electromagnética y mi primer trabajo como ingeniero fue la remodelación de una estación transmisora a lo largo de un año, trabajando en el campo de lo electromagnético. Yo hice un apunte que si lo leyera tardaría 1 hora o más en explicarlo y en hacer algunas acotaciones al margen. Solo les voy a explicar algunas conclusiones que he sacado de todo este estudio. Por un lado, si queremos hablar de un sistema cósmico, el cosmos tiene que cumplir las 2 cuestiones fundamentales de un sistema, que es sus elementos y las relaciones que hay entre esos elementos. En el caso del cosmos, tenemos muy claro los elementos, sean estrellas, sean galaxias, sean agujeros negros, sistemas planetarios, y llegando al final a las cuestiones de la vida en el cosmos, como lo hace el proyecto lanzado a fines
del año pasado del telescopio espacial James Webb, que solo usa el infrarrojo, y eso me llamó poderosamente la atención. La otra parte son las relaciones entre todos esos elementos del cosmos, y esas relaciones son, por un lado, gravitacionales, por la teoría de Isaac Newton, pero por otro lado son electromagnéticas, según la teoría de Maxwell sobre el electromagnetismo. Eso se lo considera como la luz, pero en general todos los sistemas electromagnéticos no solo son luminosos, sino que la gran mayoría del espectro no lo vemos. Nuestra vista alcanza desde el rojo hasta el azul, pero no ve ni siquiera el infrarrojo ni el ultravioleta, y esas dos cuestiones tienen mucho que ver con la vida. En cuanto a que la vida necesita radiación infrarrojo, y por eso la están buscando en el fondo del cosmos a través de telescopios de infrarrojo. Y el tema de los rayos ultravioletas es que son dañinos, y por eso el agujero de ozono ha ocasionado muchos problemas, uno a mí en particular en la piel de mi cara. O sea que el gran tema es la generación de la vida. Y lo que ahora se está haciendo, más que ir el hombre a Marte, es analizar 12 exoplanetas que están en el cosmos y que podrían ser habitables. El más cercano de ellos tiene un aspecto parecido al de la Tierra, orbita alrededor de la estrella Alfa Centauro, que es la estrella más próxima a la Tierra, y hay proyectos inclusive de mandar mensajes a ese planeta mediante segmentos no de satélites, sino de naves espaciales impulsadas a través de láseres que den en una vela que contenga esa energía y vaya acelerando su velocidad hasta llegar más o menos en un término de 20 años hasta ese planeta en concreto, con mensajes a la manera de Carl Sagan y los murmullos de la Tierra. Eso indudablemente es algo muy importante, y son proyectos que ahora la NASA está considerando para hacer nuevos telescopios espaciales, pero ya con la intención de poder acercarnos a esos planetas que podrían ser habitables. La segunda cuestión es el tema del espectro visible, que es lo único que la naturaleza nos permite ver, pero somos tan curiosos que estamos usando grandes partes del espectro electromagnético, y eso da sentido, uno de los sentidos, a la ingeniería electrónica. Hemos desarrollado la radio,
la televisión, el radar, los detectores infrarrojos que medimos la temperatura corporal de la gente a ver si tiene COVID o no a través de instrumentos de infrarrojos, ultravioleta, rayos cósmicos, etc. Pero no sabemos si esas ondas, como nosotros las modulamos, hay ondas de esas que están moduladas por la naturaleza e influyen en el ser humano sin que las podamos ver en nuestro sistema nervioso y de esa manera acceder a esas variables ocultas que nos llevan a nosotros a tener un pensamiento ético, un pensamiento estético y en eso hay una deuda por parte de los físicos cuánticos respecto a esa cuestión. Un gran físico cuántico fue ¿cómo se llama? Perdónenme, mis 88 años me hacen olvidar cosas elementales, pero Niels Bohr fue el físico cuántico paralelo a Alberto Einstein, pero en la microfísica. Él habló de el principio de complementariedad. Ese principio, lanzado en 1927, que le permitió ganar el premio Nobel, fue posterior a que en 1922 su alumno del principio de incerteza, Heisenberg. Heisenberg. Gracias por la ayuda. La memoria me falla. Bueno, Heisenberg, su alumno, en Copenhague, en la Universidad de Copenhague, lanzó el principio de indeterminación y eso creó toda una crisis en el mundo de la física y comprendimos que todo está tan indeterminado en la naturaleza como el mismo ser humano y sus procedimientos fuera, por ejemplo, del espectro electromagnético permitido por la naturaleza. Estamos haciendo cosas realmente horribles con la naturaleza y por eso escribo fundamentalmente sobre la supervivencia de la humanidad ante el cambio climático global y la reducción de la biodiversidad, tanto botánica como de los animales. Conocemos solamente una parte de la biodiversidad en la Tierra y estamos buscando seres vivos en otros planetas porque tenemos una suerte de soledad cósmica, por tema sobre el cual he escrito un artículo hace unos cuantos años. Matamos gente en guerras con la inseguridad que vemos todos los días por televisión y queremos ver si hay vida en otros planetas. Es algo bastante raro. Bueno, en este resumen yo me pregunto por qué los físicos cuánticos no emplean ese magnífico instrumento que tienen entre Francia y Suiza para ver qué es lo que pasa con la vida en nuestro planeta, yendo a la interioridad de la célula viva. Hay una serie de físicos cuánticos que, iluminados por Niels Bohr, se preocuparon
por la vida, Niels Bohr siguió siendo un físico cuántico, premio Nobel y sumamente destacable, pero hubo otros como Erwin Schrödinger y su libro ¿Qué es la vida?, que surgió de una conferencia de él en épocas de la Segunda Guerra Mundial en el Trinity College de Irlanda. Yo leí el libro ese, ¿Qué es la vida? Es un libro de unas 100 páginas, pero era muy raro que un físico cuántico, premio Nobel ganado por la ecuación de onda que él brindó a la física cuántica, bueno, con este otro libro, él impulsó sin saberlo la biología molecular, que a partir de eso llevó a toda una especialidad dentro de la biología. Pero hubo un alumno de una conferencia, la última que dio Niels Bohr, que se llamó Luz y Vida, y él se llamó Max Delbrück. Él dejó la física cuántica y estudió biología e hizo grandes aportes en materia de biología. Yo en particular me he enganchado con la filosofía de otro físico cuántico, David Bohm, que él realmente se preocupó por las cuestiones de la totalidad, o sea, el cosmos o la naturaleza, y el orden implicado, que va más allá del orden de la razón, que ha sido típico de la causalidad aplicada a la ciencia física. El orden implicado tiene que ver con este tema de la complementariedad de Niels Bohr, en el sentido que él plantea la cuestión corpúsculo-onda, que surgió de la misma física cuántica. Esto es parte del sistema propio de los átomos, y es parte del modelo de átomo que tuvo Niels Bohr, que es un modelo que yo lo estudié en la Facultad de Ingeniería y que sigue estando vigente pese a todos los adelantos de sus colegas posteriores en cuanto a los corpúsculos. Los corpúsculos subnucleares pueden ser vistos como corpúsculos, pero también como ondas. Y los electrones, con los que trabajé durante unos 25 años de mi vida, son por ahí considerados como corpúsculos, pero también como ondas. Los microscopios electrónicos, y esto me lo enseñó Giancarlini, un querido ingeniero atómico fallecido, el primer ingeniero electrónico de este país, me enseñó las bonanzas y la física empleada por los microscopios electrónicos, que es considerando al electrón como onda. Las guías de onda ranuradas usadas por los buques, por ejemplo, usan también este principio del electrón como onda para poder estrechar los haces con los cuales detectan otros buques para evitar colisiones. Bueno, trataré de simplificar un poco las conclusiones a las que he llegado. Nuestro cuerpo, que está a 36 grados y pico de temperatura,
emite radiaciones infrarrojas. Yo estuve estudiando un artículo que en parte habla de la emisión del cuerpo humano. El cuerpo humano emite radiación infrarroja. Si tenemos 7.000 o 8.000 millones de cuerpos humanos vivos en la Tierra, todo eso constituye una emisión infrarroja sumamente importante, por supuesto, nada comparable con lo que es la radiación infrarroja por el carbón de origen vegetal o por el petróleo y el gas de origen animal, que sale de la Tierra y vaya a saber dónde. Bueno, junto con esas radiaciones salen mientras estemos vivos nuestra radiación. Yo la vengo emitiendo hace 88 años y espero que llegue al límite del universo a 300.000 kilómetros por segundo. Y si el universo es un agujero negro, volveré otra vez a estar dentro del universo y encontrarme con otras radiaciones infrarrojas de muchos amigos, mi mujer, etcétera, dispersos, muertos en distintos lugares de nuestro planeta. Esto es un tema que al morir nosotros perdemos esa temperatura, pasamos a tener la temperatura del ambiente y lo que se irradia es lo que supera a la temperatura del ambiente, que término medio para todo el mundo es de 13 grados en las 4 estaciones del año y que la vamos subiendo poco a poco con las consecuencias que ya conocemos con el cambio climático global. David Bohm escribió La totalidad y el orden implicado, y este orden implicado tiene que ver con este ordenamiento que puede hacer la naturaleza en relación con las ondas electromagnéticas, no solo en el hombre, en los animales, en todo el concierto de los seres vivos de nuestro planeta y de todos los exoplanetas que contengan vida. Así que yo les recomiendo la lectura, algunas lecturas que he hecho con motivo de esta reunión. Pero previamente quiero decirles que David Bohm habla del reo modo. ¿Qué quiere decir reo en griego ático? Quiere decir fluir, o sea, el modo del fluir, del que nos hablaba Heráclito sobre su río. Nuestra vida también fluye. La sangre en nuestro cuerpo fluye y yo me sorprendí cuando la fórmula de Fourier que yo usé para las líneas de transmisión en la transmisora que hice como mi primer tarea de ingeniero electrónico, tienen un comportamiento parecido a el desplazamiento de la sangre por las venas y arterias del cuerpo humano, y lo comprobé a través del hijo de un oficial de marina, médico cardiólogo, que usó la misma fórmula que yo para verificar el funcionamiento del sistema circulatorio humano. Con los años, en un radar, el radar 909, del cual he escrito bastante y que era para lanzar los misiles SIDAR que se lanzaron en la guerra de Malvinas, en una grave falla que tuve
en Inglaterra, en los dos radares del buque, se producía un arco dentro de una guía de onda, y cuando yo vi los ingenieros de la empresa que estaban estudiando el problema de dónde se producía el arco dentro de la guía de onda, me encontré un ingeniero con estetoscopios buscando la posición del arco, y ahí se determinó qué parte estaba fallando, la cambiaron y luego pudimos lanzar nuestros misiles con éxito. Bueno, lo importante es lo que fluye y la evolución de la naturaleza y la evolución del ser humano. Básicamente, esto, por ahí les recomiendo a algunos lectores, algunas lecturas, El origen de la vida, escrito para el National Geographic por el español que hizo el texto, Juan Alfonso Aguilera Morón. Luz y vida, la conferencia de Niels Bohr. Biología y filosofía de la complementariedad en Niels Bohr, de Karim Gerard Martín, de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Y la radiación del cuerpo negro en Wikipedia. Esto es básicamente, tendría mucho más para decir, pero es lo que resumidamente puedo decir ahora. Muchísimas gracias, Néstor. Realmente muy extensa, pero muy intensa tu educación y la cantidad de preguntas que nos ha generado. Yo invitaría ahora a Carlos Rosique a ver si hacemos pie en esto y seguimos avanzando, sobre todo porque Carlos ha hecho también bastante al respecto y sabemos bastante que tiene que decir. Por favor, Les Carlos. pido que hable fuerte, porque estoy medio sordo. Sí, yo gritaré un poquito dentro de lo posible. Buenas tardes a todos, que no me había presentado, soy Carlos Rosique. Voy a intentar hacer una presentación rápida de esta macroscopía o esta visión general, ¿no? Que también ha iniciado Pérez Ríos. Voy a compartir la pantalla, si me lo permitís, voy a compartir una serie de imágenes, a ver si puedo. ¿Veis las imágenes? Sí. Vale, perfecto. Entonces, bueno, siguiendo el hilo de que hablaba Miguel Pérez Ríos sobre la evolución de los 13.800 millones de años, pues yo aquí en el libro he hecho una cosa que se llama, es una especie de tríptico que yo le llamo el triple ascenso, ¿no? Porque hasta llegar a nosotros, pues ha habido como tres grandes escalones. El ascenso de la materia, que yo le llamo, es la complejidad, ¿no? Partimos del Big Bang, que hoy en día es la teoría más asentada, ¿no? Por una serie de cuestiones, como son la radiación de fondo, la rareza de los elementos, etcétera, hasta, pues digamos, la evolución química y la creación de la Tierra hace unos 4.500 millones de años. Eso sería el ascenso de la materia, con todo lo maravilloso que tiene las estructuras atómicas, que son como modelos geométricos. Yo es que soy muy pitagórico, ¿no? Lo segundo sería el ascenso de la vida, a partir del caldo molecular y de la diversidad molecular de la Tierra primitiva, pues como se ha ido diversificando todos esos sistemas, porque al fin y al cabo son sistemas, nosotros que somos sistémicos lo sabemos, hasta llegar a la vida más compleja, a llegar a la vida pluricelular, con una serie de highlights o grandes momentos de la vida, como es Luca, que es el last Universal Common Ancestor, o el último ancestro común de donde todos descendemos, no solamente todos los seres humanos, sino todos los seres vivos. Y a partir de aquí, pues el ascenso de los seres humanos, en la creación del ser humano, digamos, por lo menos en la parte física, en la parte estructural, ¿no? Que es que ahí tengo en ese circulito que hay ahí, hay como una serie de claves del origen del ser humano, que es la visión binocular, el caminar erguido,
el circuito mano-cerebro, la evolución del cerebro, la cuestión de la maternidad y el estrechamiento del canal del parto que supuso el andar erguido, la sociabilidad, el lenguaje, etcétera, ¿no? Aquí nos deja esta evolución hace, digamos, unos cientos de miles de años, el surgimiento del Homo sapiens, pero luego obviamente se suma otra evolución, que es la evolución no tanto biológica, sino cultural, que al fin y al cabo es la evolución en otro nivel superior, ¿no? Porque esto va como niveles, ¿no? Como escalas, como donde unos niveles se superponen a otros, ¿no? Decía Sedov, que es un autor ruso poco conocido, pero que yo creo que era muy lúcido, que cuando la diversidad en una capa surge una capa nueva, la diversidad en la capa inmediatamente inferior disminuye, ¿vale? Así pasó cuando el DNA surgió en todo el caldo primitivo y a partir de ahí no pudo surgir otro tipo de vida por falta de diversidad molecular. Bueno, así ha pasado un poco con el surgimiento de la historia del surgimiento del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, en este libro pues yo hablo mucho de mega historia, que sabéis que o Big History, que sabéis que es una disciplina nueva que bueno, puso en marcha John Christian y algunos profesores de historia de las universidades. Y bueno, habla de los grandes pasos de la complejidad, porque ya no siquiera vemos el escope solamente en la historia de la humanidad, sino en la historia del aumento de complejidad del universo, ¿no? Entonces esos son los 6 pasos que van ahí, del Big Bang, estrellas y galaxias, átomos pesados, el surgimiento de la Tierra, el surgimiento de la vida en la Tierra, el Homo sapiens, el Neolítico, que fue la gran revolución, y la revolución moderna, ¿no? No sé quién decía que básicamente ha habido 3 épocas en la humanidad, así haciendo un contagio a lo gordo, ¿no? Que ha sido la revolución neolítica y la revolución industrial. Entre la revolución neolítica, hace unos 10.000 años, y la revolución industrial, básicamente todas las civilizaciones han sido agrarias, han sacado su energía del campo y del agro, ¿no? Obviamente ahí también hay grandes éxitos o grandes momentos como la invención del arado, la rueda, el papel, la pólvora, la imprenta, etcétera, ¿no? Todo esto nos lleva, digamos, a la sociedad actual, donde se están dando la revolución de la información, la revolución digital, etcétera, etcétera, donde nos plantea cómo han ido cambiando las estructuras, porque nosotros también en este como paralelo al surgimiento de la historia, se da en otro tipo de... A ver, no puedo ver más fotos. A ver, sí. Se han dado otro tipo a ver si me deja. Otro tipo digamos, de evolución, que es la evolución de las estructuras de pensamiento, ¿no? Que es lo que se llama la dinámica espiral, ¿no? La dinámica espiral que muchos autores, digamos, cifran. A ver si puedo cambiar la pantalla. ¿Veis ahora la dinámica espiral? No la veis, ¿no? No, vale, voy a cambiar de pantalla. Vale, voy a cambiar la pantalla porque quiero que lo veáis, me parece interesante. Vamos a ver si lo veo. Pantalla. Galería de fotos. Hay mucha gente que habla de la dinámica espiral, que Ken Wilber y otros autores hablan mucho de ello. Ahora sí me parece, ¿no? ¿Ahora sí lo veis? Sí. Ahí sí, sí. Hablan como de una serie de fases en la propia historia no tanto ya historia en cuanto a acontecimientos históricos y todo eso, sino de la estructuración que hacemos los humanos de la realidad, ¿no? Entonces, la primera fase corresponde a una fase arcaica. Eso es cómo se pueden estructurar distintas, no solamente personas, sino conceptos. Donde viene la segunda fase, que es la fase mágica, que tiene que ver con temas más, digamos, tribales. La tercera fase, donde empiezan los imperios, la visión mítica en la historia humana, ¿no? Sucedida por el racionalismo, el surgimiento del racionalismo, de la Ilustración, de la Edad de las Luces, y luego por una
una caída de esa modernidad que se ha dado hace relativamente poco. Hay algunos autores que lo cifran en los años 60, ¿no? Como no iba más allá, digamos, la revolución moderna, entonces se dio la posmodernidad, ¿no? Y hoy estamos con una lucha muy importante entre modernidad y posmodernidad, que a mí me parece que es lo que mucha gente no está viendo, porque no se está viendo desde un punto de vista sistémico, ¿no? El problema es que cada una de estas fases debería integrar y trascender a las anteriores, no solamente deconstruir lo anterior, como se ha dado muchas veces en la posmodernidad, que se ha preocupado más que nada por deconstruir el ser humano, deconstruir una visión y tirarlo todo abajo y empezar de nuevo, sino integrar lo viejo dentro de lo nuevo. Y eso sería la parte sistémica, ¿no? Donde es una visión holista, no es una visión reduccionista. El reduccionismo corresponde a la visión moderna, ¿no? La visión sistémica es, digamos, más posmoderna, ¿no? Así yendo hacia una visión holística, ¿no? Aquí hay otro esquema, básicamente es lo mismo, de esas 9 fases que propone Wilber y otros autores, y que, bueno, también se tratan en este libro que os propongo, ¿no? Bueno, aquí me parece que ya no hay más. Bueno, aquí hay el roscón del conocimiento, que yo le llamo, que es, digamos, como ha ido abriéndose en abanico toda la visión del ser humano y la ciencia del ser humano, que hoy en algunos casos incluso está como un poco denostada, ¿no? El conocimiento incluso está un poco denostado, ¿no? Entonces, obviamente, para resumir ya, porque me gustaría más debatir y hablar sobre estas cosas, para resumir, yo creo que hay que adecuar una visión integral, no parcial, no confrontativa, en la línea de lo que decía Rafael, superando las dicotomías. Él habla mucho de esa triangulación, que también comento en mi libro, acerca del azar, la determinación y el libre albedrío, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría, ya al final de la intervención, si hay tiempo, poner igual que se han puesto otro vídeo antes. Es un vídeo que dura 3 minutos 45, yo lo aviso, como yo ahí sintetizo lo que debería ser la visión y el saber estar del ser humano integral y del siglo XXI. Si os parece bien, la ponemos después o ahora, o como digáis. Como consideres conveniente, Carlos. Vale, perfecto. Entonces, bueno, si queréis, ahora... Ponlo ahora, por mi parte. Vale, perfecto. Son 3 minutos 45, o sea que no... Perfecto, Carlos. Vale, perfecto. Entonces, voy un segundito a ello. Vale, perfecto. Ya se ha detenido. Entonces voy a abrir aquí, a ver si lo veis. Ahora tengo que compartir la otra pantalla. Perfecto, aquí está. Compartir sonido, que no se me olvide. Vale. ¿Veis la pantalla de YouTube? Sí. Vale, perfecto. La voy a maximizar y le doy. El ser humano integral posee una gran amplitud de foco temporal, contemplando tanto su pasado y su futuro, como el del universo, el de la vida y el del ser humano, pero actúa en su tiempo y en su presente. El ser humano integral posee una gran amplitud de foco espacial. No se centra en sí mismo, su país o su cultura. Amplía su visión a toda la especie, a toda la biosfera, a todo el planeta e incluso a todo el cosmos, pero actúa y se centra en su área de influencia. El ser humano integral no reniega ni opone entre sí ninguno de los planos de la existencia. No reniega de la razón, de la emoción, de la motricidad, del sexo, del cuerpo ni del espíritu, sino que aspira a tener un cuerpo de atleta, un corazón de poeta y un cerebro de computadora. Aspira a pensar, sentir y actuar en la misma dirección, en coherencia con la sociedad
y la naturaleza. El ser humano integral niega las falsas antinomias entre lo terrenal y lo espiritual, lo científico y lo interno, el individuo y la sociedad, la razón y la emoción, la humanidad y la naturaleza, buscando siempre trascender e integrar las falsas oposiciones. El ser humano integral agradece y acepta la espiral que le ha llevado a la conciencia e intenta integrar y trascender sus aspectos arcaicos, mágicos, míticos, racionales y pluralistas. El ser humano integral entiende a la vez su propia grandeza como algo único e irrepetible y su relativa insignificancia como menos de una milmillonésima parte de la humanidad, en la cual se forma, se expresa y encuentra sentido en un trato cercano y no violento. El ser humano integral trabaja consigo mismo, con el propósito de entender su propia psicología e interioridad, no solo como experimentación y autoconocimiento, sino también como vía de superación del sufrimiento, búsqueda de sentido y transformación personal, que puede influir también y simultáneamente en su medio social inmediato en el que propone e intenta producir cambios. El ser humano integral no considera a la humanidad como centro ni culminación de nada, pero se maravilla al reconocer su especial dimensión intencional y que se halla inserta en un proceso histórico-social sin paralelo entre las demás especies animales en el planeta. A pesar de sus errores, no odia a la humanidad, porque no se odia a sí mismo, sino que siente un cálido afecto por ella y su futuro. Bueno, pues nada, este ha sido mi pequeño aporte en forma de vídeo a la conferencia, porque creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Bien, si puedes, ahí está. Bueno, a ver, ¿quién quiere abrir digamos, la discusión en base a estas dos magníficas exposiciones? Primero la de Néstor y luego la de Carlos, y que se entroncan con la música con la cual abrió hoy José, así que, y sus comentarios. Bien, a ver, se abre el panel, no veo que nadie levante la mano, nadie, a ver. Es decir, acá hubo mucha tela que cortar. Y bueno, lo que nos falta es, digamos, hay una pata de la mesa que no está, que es la expresión de un biólogo. Pero hubo algunos comentarios de ustedes al respecto y, en definitiva, todo lo que conocemos de la vida lo conocemos de la vida en la Tierra, ¿sí? Es decir, así como se ha avisorado todo lo relativo al cosmos y debemos recordar que hace más de 2500 años los primeros filósofos, los presocráticos, dirigieron su mirada y sus planteos, su pensamiento hacia el cosmos. Recién con Sócrates se crea lo que sería digamos, el antropocentrismo, porque él se vuelve a sí mismo y dice, conócete a ti mismo, empieza a preguntarse por el hombre, y luego continúan las escuelas filosóficas. Y acá lo que estamos planteando en este encuentro es justamente cómo se unen el cosmos por un lado y la biología, que la biología no solo nos incluye a nosotros como seres humanos vivos, sino en todas las expresiones de la vida, ¿sí? Y eso no sabemos, no tenemos todavía evidencias de si la composición del carbono sobre la cual se basa la vida en la Tierra
sería la misma en cualquier otro planeta habitado, o si hay maneras de vida que ni siquiera podemos sospechar. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, la eterna curiosidad del ser humano, que muy bien han ido expresando ustedes, que es saber cómo es que empezó esto, si es que tiene un inicio, cómo es que se desarrolló, cómo es que vinimos a parar a este suburbio del universo donde estamos ubicados, y esa pregunta que así provocativa que dejó Rafael en su introducción, ¿cuánto falta para empezar a ser racionales? ¿Sí? O sea, con todas estas miradas muy curiosas que hacemos alrededor nuestro. A ver, tal vez sepamos más de la Luna y de Marte que lo que sabemos de las profundidades de nuestros océanos, por ejemplo. ¿Sí? Tal vez sepamos mucho más de ciertas cuestiones universales que lo que sabemos a nivel molecular de nosotros mismos. Pero bueno, pero es parte de las contradicciones que hacen a nuestro devenir histórico. A ver, me gustaría escuchar voces al respecto de quienes opinan o pueden opinar sobre esto. Inclusive, por supuesto, la de Néstor y Carlos, si tienen algo que agregar al respecto. ¿Ya? Bueno, yo solo diría que la pregunta, le voy a hacer una apostilla a la pregunta de Rafa. A mí me gustaría saber cuándo vamos a empezar a ser integrales, más que racionales. Digamos, porque somos racionales, somos emocionales, somos de todo, somos sexuales, somos motrices, pero el problema es que muchas veces, ya sabéis que en la historia hay como un vaivén entre la emoción y la razón, la emoción y la razón. Ahora parece que está ganando la emoción, ¿vale? Inteligencia emocional, todo, parece que se desprecia la razón, parece que... Pero bueno, eso es un vaivén, yo diría, cuando de una vez vamos a ser integrales. Eso es simplemente mi contribución. Sí, sí. A ver, José está pidiendo pista para hablar. Adelante, José, por favor. Sí, estaba tratando de colocar acá. Yo tengo dos observaciones. Una es, en relación a este último comentario que acabas de hacer, Ricardo, sobre el ser humano después de toda esta evolución hasta el momento actual. Efectivamente, la física, bueno, los conocimientos técnicos, vamos a decir, científicos, se han desarrollado de una manera enorme, ¿no? Pero, sin embargo, lo que es el conocimiento del propio ser humano en el sentido de su relación con los demás seres humanos, ahí estamos, pues no sé si mucho mejor que los que estaban en la cueva de Altamira hace 20 y tantos mil años. Da la impresión de que ahí hemos avanzado muy poco. De hecho, pues seguimos, no hay más que ver las noticias y lo que está pasando en el mundo en todas partes, ¿no? Andamos parecidos. Sí, ha cambiado la tecnología, los medios con los que nos acudimos han cambiado, son mucho más sofisticados, los misiles, el sistema de seguimiento que indicaba Néstor del radar, que me pareció interesantísimo escuchar su exposición sobre la parte tecnológica, electrónica de cómo funciona eso, ¿no? Eso me parece fascinante, ¿no? Entonces, la cuestión que me plantea a mí es ¿por qué estamos, es decir, cómo es que estamos tan poco desarrollados en el sentido de poder entender el funcionamiento de los sistemas sociales? Esto es una primera reflexión. Y la otra reflexión, que esta me la inspira la exposición de Néstor Antonio Domínguez, ¿no? Que me parece tan interesante, de esa imagen del ser humano como emisor de infrarrojos con sus 36,5 grados, y que esa radiación viaja a 300.000 kilómetros por segundo hasta llegar a los confines del cosmos, y allí, si es que allí hay un agujero negro,
allí nos encontraremos con las radiaciones de otros que nos han precedido. En fin, eso me parece una imagen fascinante y bueno, hasta en cierto modo optimista del ser humano. Y bueno, allí nos encontraremos con alguien que nos ha precedido ahí todos juntos, ¿no? En fin, eso me parece una imagen poética, ¿no? del ser humano. Lo que eso me hace pensar es en esa otra dimensión que Néstor menciona de la no aplicación o la escasa aplicación, bueno, la aplicación que se empezó a hacer allá por los años 20, etcétera, de la comprensión de la célula, la unidad elemental viva, ¿no? Aparte del átomo, ¿no? De los elementos físicos, materiales, ¿no? Y eso nos lleva a otras dimensiones que se nos escapan. La pregunta es si eso es accesible. Es decir, hemos visto el dominio de la física, de la mecánica cuántica, que eso nos abre una comprensión del mundo totalmente increíble para lo que es el conocimiento mecanicista, reduccionista convencional, científico convencional, ¿no? La incertidumbre, la dualidad corpúsculo-onda, ¿no? Que simultáneamente es una cosa y la otra. Es decir, ahí nos encontramos con unos misterios, pero son misterios dentro de la física. Entonces, la pregunta es, ¿y los otros dominios? Claro, me imagino que no tiene respuesta. Los otros dominios, como están fuera de nuestro alcance, lo mismo que no podemos ver con el ojo normal de determinadas longitudes de onda del espectro, es posible que con nuestro cerebro no podamos ver esos otros dominios que no saben ni si existen o no. Entonces, la pregunta, Néstor, sería, Néstor, a tus 88 maravillas, porque me encantaría estar a los 88 años con la lucidez y el buen aspecto que tienes. ¿Tienes alguna reflexión sobre esos otros dominios que se nos escapan? Colegas nuestros, incluso científicos, ¿no? También, que incluyo, que cuando llegamos a estas incertidumbres dan el salto y se van a la religión. Entonces pegamos un salto del dominio, así nos vamos a otro en donde, bueno, ahí la ciencia pinta poco, porque si es una cuestión de fe, pues fe, pues ya está, es decir, no hay nada que demostrar, te lo crees o no. Entonces es un dominio distinto. Entonces, no sé, esos otros dominios, en fin, ¿cuál es tu reflexión, Néstor, sobre esos otros dominios, aparte del científico, físico, incluso en el sentido más amplio? Esta sería mi reflexión, no sé si pregunta. Néstor. Quisiera hacer una acotación a lo dicho. No sabemos qué es la vida y no sabemos qué es la muerte. Yo recuerdo hace 30 años, yo cursé la materia Antropología Filosófica en la Facultad de Filosofía y Letras con Ricardo Maliandi, que era además licenciado en medicina para animales, veterinario. Y él, el primer día de clase que le daba a los antropólogos y a los que estudiábamos filosofía, con unos 100 alumnos, nos preguntó: ¿qué idea tienen ustedes sobre la muerte? Yo no me acuerdo qué es lo que escribí, pero todos llenamos una hoja que él nos repartió y a la clase siguiente vino, me dijo: ustedes todos no quieren pensar en la muerte y son antropólogos y son pichones de filósofos. Entonces eso me quedó. Y me quedó sobre todo la idea de la muerte. Y él murió hace unos 5 o 6 años en Mar del Plata, pero me hubiera gustado poder decirle esto de los rayos infrarrojos, que parece tan raro y que alguien puede pensar que me estoy volviendo
loco con una locura senil, pero no es así. O sea, me hubiera gustado hablarlo con él, este tema. Y después el tema de la vida, hay una definición hecha por la NASA que creo que vale la pena analizar, que dice, es un sistema químico autosostenido capaz de experimentar evolución darwiniana. Por supuesto que como todas las definiciones sobre lo desconocido va a terminar como mi hipótesis sobre la muerte, pero vale la pena tirar ideas al viento y que se lo lleve. Esa es la idea general que quería expresar. Muchísimas gracias, Néstor, muchísimas gracias, José. Realmente plantean algo que, digamos, que es notable porque es el cruce, de alguna manera, de que no solo es lo científico, no solo es lo técnico, también es lo artístico. Hay que ver que esta reunión empezó con la excelente interpretación de José. Digamos, es las distintas maneras que tenemos los seres humanos de expresarnos y comunicarnos, ¿sí? Y la verdad se encuentra en la intersección de todas esas cuestiones. No es que la ciencia nos va a dar las respuestas, o nos la va a dar la religión, o nos lo va a dar la poesía, o los escritores de ciencia ficción, sino que va a venir de conjunciones, un poco el ser humano integral que estaba planteando Carlos Rosique, ¿verdad? Es decir, y como sistémicos sabemos que las distintas perspectivas son las que ayudan a contemplar y manejar estas cuestiones de altísima complejidad. Pero volvamos al planteo inicial de esta reunión, que es la unión del cosmos y la biología. Es decir, estas dos cuestiones que a veces aparecen como muy diferenciadas y nosotros sabemos que la fragmentación del conocimiento es un problema en esta sociedad actual, ¿sí? Y que el pensamiento sistémico justamente cuando las abordan no las abordan necesariamente separadas, puede hacerlas por razones didácticas o momentáneas de estudio, pero en definitiva tenemos que volverlas a unir. Entonces, la pregunta es, ¿y de esa ensalada qué vamos a hacer? ¿Y qué es lo que puede llegar a surgir? Sí, yo quería intervenir, si me lo permites. Sí, no sé dónde tengo la manita, así que de alguna manera por eso intervengo con la voz. Sí. Vamos a ver, me lo has puesto un poquito el toro en el centro de la plaza porque justamente quería comentar algunas cosas sobre este tema. En primer lugar, me ha encantado el vídeo de Carlos Rosique y sobre todo me fascina el tema de la espiral y de la evolución. Por eso es por lo que quería tener también algún biólogo que nos dijera un poco cuál era la evolución de la biología, porque realmente la evolución de la biología, si se puede hacer una transposición de lo que ha pasado y de lo que puede pasar y de los otros sistemas que pueden surgir de una biología más avanzada, pues eso era lo que podía ser interesante. Al hilo de eso, realmente cuando Carlos me ha dicho lo del tema integral en vez del tema de otro tipo que había comentado yo, estoy de acuerdo con él, pero lo que yo quería comentar es que hasta ahora todas esas espirales y todos esos desarrollos que habéis comentado, pues uno de los matices que yo creo es que eran un poco basados en una inteligencia cósmica, o sea, de alguna manera eran irracionales, de alguna manera, o racionales con una racionalidad cósmica, pero no con una racionalidad nuestra, porque nosotros nos hemos dejado llevar. De alguna manera no teníamos mucho
posibilidad de gestionar nuestro propio destino, que es un poco lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, la idea que es, al hilo de lo que ha comentado José Pérez Ríos y Carlos y tú y algunos de vosotros, es si de alguna manera estamos en condiciones, porque o todavía no tenemos el cerebro y nos faltan miles de años de evolución biológica, de gestionar nuestro propio destino. Hasta ahora nuestro destino ha sido completamente con fuerzas desconocidas y con fuerzas que no teníamos ninguna posibilidad de gestionar nosotros. Entonces, como pregunta y como tema complementario para la mesa, es si cuándo vamos a estar en condiciones de gestionar nuestro propio sentido y si la sistémica sirve para eso. A ver, me voy a digamos, a tomarme el atrevimiento de que el moderador opine. Pero hay algo que es esto. En uno de los magníficos cuadros que mostró Carlos, esto, digamos, la revolución, digamos, cómo empieza el hombre como recolector, después la sociedad agraria, la sociedad industrial. Recordemos que el cerebro, como, digamos, la composición actual del cerebro promedio de todos los seres humanos, tiene una historia de millones de años, pero dentro de esos millones de años, la conformación actual es relativamente reciente, pero se mide en decenas de miles de años. Es decir, que ese ser humano del fin de la sociedad agrícola es exactamente el mismo ser humano que está hoy participando de esta reunión, ¿verdad? Entonces, el proceso para que evolucione biológicamente, evidentemente, es muy largo. Lo que ha hecho el ser humano, curiosamente, ha pegado un atajo medio extraño. Así como para el cuerpo empezó a generar prótesis, y entonces al que le falta una pierna se le hace una pierna artificial, y al que le falta un ojo, y al que le falta la dentadura, etc. Ahora estamos tratando de hacerle prótesis intelectuales a través de lo que mal se denomina inteligencia artificial y demás. Es decir, para poder llegar a ser integrales, necesitamos una ayuda de la naturaleza por un lado, y por el otro lado, corremos el riesgo de convertirnos en aprendices de brujos y hacer cosas muy extrañas con nuestras fusiones tecnobiológicas, ¿verdad? Y eso es algo que encierra sobre todo cuestiones éticas que deberían estar primariamente en la discusión, ¿sí? Hace poco supimos de que un científico chino que lo dejaron en libertad porque fue el primero que se le ocurrió intervenir en seres humanos vivos para modificarlos genéticamente. El tema es que está faltando el planteo en el campo de la ciencia y la tecnología, y en general en todos los campos, de decir que primero está el debate ético de cuáles son nuestros límites y nuestras posibilidades para no cometer errores que pueden llegar a ser fatales para el destino de todos los seres vivos. Perfecto, me quedo tranquilo. Bueno, eso tranquilo. Pero el toro sigue en la plaza, ¿eh? Bueno, si me dejáis lidiar un poquito con él. A ver. Sí, aparte está Alejandro, que también está pidiendo la palabra. Ajá. Mirad, obviamente, bueno, volviendo a la pregunta de Rafael, que me parece muy pertinente, porque lo de racional se puede ver, también vuelvo a la segunda derivada, ¿no? Se puede ver visto desde un punto de vista individual o colectivo, ¿no? Entramos con el concepto de inteligencia colectiva, que ya sabéis que yo machaco mucho con ese tema, ¿no? Pero si hay un autor que a mí me encanta, que se llama Cop Nazaretian, ya fallecido, residía en Argentina, creo, que es de origen armenio, que él habla del balance tecno-humanitario.
igual que vamos descubriendo nuevas técnicas, tecnologías, desarrollando tecnologías, siempre hay como un balance por el sistema de que necesitamos, digamos, otras herramientas humanitarias, necesitamos asentar valores, en la sociedad se dan cambios distintos, ya no hay esclavitud, se avanza en algunos aspectos como temas de racismo, en fin. No me quiero extender ahí, pero hay un tema importante que es la inteligencia colectiva. La metagaláctica, que es una palabra que le inventó, la metagaláctica en desarrollo ha desarrollado cada vez etapas cada vez más complejas que se trascienden y se incluyen. Por ejemplo, alguien hablaba de la célula como el primer organismo vivo. Obviamente las células no van a dejar de ser vivas. Cada una tiene su vida en cierta manera independiente, pero trascienden en un cuerpo humano, un organismo que es compuesto por muchas células, ¿no? Esa parte, hay otro autor que habla del cibionte, como que en determinado momento los seres humanos estamos integrando, nos tenemos que integrar en otra estructura. Una de las cosas más importantes que está pasando en la humanidad, que mucha gente no se da cuenta, pero decía cierto autor que lo más importante que está pasando ahora mismo en la humanidad es la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial. Están saliendo desarrollos de la inteligencia artificial, para bien o para mal, muy potentes, que están abriendo caminos nuevos, para bien y para mal. Obviamente, otra de los importantes es la ingeniería genética. También para bien y para mal, porque es como un cuchillo que puedes usar para compartir tu pan o para herir de muerte a tu propio hermano, ¿no? Pero yo creo que en determinado momento, como decía, el universo nos ha ayudado, pero todo tiene que ver con la intención que pongamos, y tiene que ver con los valores que comentaba Ricardo, ¿no? Pero hay una cuestión, que esto ya es sistémica, ¿no? Y que esto es sistemas de información, ¿no? Si un organismo es capaz de modelar el universo, o es más o menos de la misma complejidad del universo, va a tener más libertad. Si es mucho más simple que el universo, siempre va a estar influido por su medio y regido por su medio, ¿no? Yo creo que el avance en la historia ha sido el avance en los modelos de la realidad, ¿no? Obviamente tenemos fronteras todavía, como es la conciencia, el problema difícil de la conciencia, cosas que no entendemos. Hay algunos físicos incluso que se están adentrando ahí, como Roger Penrose, que está enlazando la mecánica cuántica, el tema de los entrelazamientos cuánticos y todo esto en relación con la conciencia. No lo sabemos, somos bastante ignorantes por ahí, ¿no? Pero creo que todo parte, o la clave de todo esto es la intención. Y la intención obviamente tiene que ver con los valores, con la posibilidad de valores universales, ¿no? Ahí es donde tenemos que ir, digamos, mejorando, ¿no? Porque tenemos ahí la espada de Damocles de la guerra, de la paz mundial, que si los tanques Leopard, de para aquí y para allá, que se está armando una buena, y cada vez, a lo mejor a cada uno podría preguntarse qué estoy haciendo yo respecto a esa situación global. ¿Podemos hacer algo en realidad con esa situación global o qué, ¿no? Bueno, dejo más interrogantes, me parece que al Toro lo deja un poco más cabreado, pero bueno. Muchas gracias. Alejandro, que estabas pidiendo la palabra, por favor. Sí, ¿se me oye? Sí, se oye. Sí. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto de estar con vosotros. Y quería aportar un pensamiento, una visión, y es que viene en forma de pregunta y también una respuesta. Y es normalmente cuando describimos la evolución, vemos al ser humano como el último escalón o la última evolución, o la última fase de la evolución, ¿no? Y lo hemos visto un poco así. Y entonces me pregunté una vez, ¿y qué sentido tiene la inteligencia? ¿Para qué la naturaleza necesita la inteligencia? ¿Para qué quiere un animal inteligente la naturaleza terrestre? Es una pregunta que me formulé una vez, y la única respuesta que encontré es exportar la naturaleza a otro planeta para expandir y llenar este universo de más animales, como más vegetación, más seres vivos, que no digo que no haya en otros lugares, pero sino
si aquí hay que siga habiendo en otros sitios. No sé si esta aportación os gusta o A no mí, es. a mí me gusta Alejandro, pero tiene es como todo, ¿no? Para mí Sí. tiene una cara, una cruz. Obviamente, yo estoy convencido de que hay muchos visos de que vamos a llevar la vida a otros planetas, ¿vale? Estoy casi seguro y que también es ese el sentido, digamos. Pero es algo truculento pensar para qué quiere la naturaleza, digamos, la inteligencia, porque la inteligencia, a ver, también es naturaleza, es decir, no es que seamos el último culmen de eso, porque seguramente habrá el ser humano evolucionará hacia otras formas de vida, quién sabe, ¿no? Pero es como, en cierta manera, biocentrista al pensar que el valor es la vida, ¿no? Y entonces la vida hace uso de la inteligencia, ¿vale? Otra respuesta podría ser directamente, la inteligencia es algo que desarrolla el universo para conocerse a sí mismo, y punto, ¿no? Eso es una cosa que me parece que la decía Carl Sagan, ¿no? Pero si te fijas, en esa pregunta a veces es truculento, ¿para qué necesita la vida la inteligencia, ¿no? A lo mejor la inteligencia necesita de la vida. También lo podrías ver así. Sí, eso sí. Es decir, Ken Wilber habla de profundidad y extensión. Es decir, los átomos, ¿para qué necesitan los átomos la vida? No se sabe. Él hablaba de extensión y profundidad. Él decía, cuanto más extenso, menos profundo. Cuanto más profundo, menos extenso. Es más raro, la inteligencia es más rara que la vida, ¿verdad? Se supone, ¿no? Entonces, es el culmen de esa digamos, evolución en la metagaláctica, ¿no? Entonces, la inteligencia, ¿para qué sirve? Pues para llevar más inteligencia a lo mejor y más vida también. Pero la vida es la base de la inteligencia, no es al revés. Él hablaba de Ralph Waldo Emerson, que no sé si le conocéis. Él hablaba de la naturaleza con minúsculas y la naturaleza con mayúsculas, ¿vale? Y él decía que hay muchos adoradores de la naturaleza con minúsculas, pero que desprecian la naturaleza con mayúsculas, ¿vale? Quizás, no sé si se entiende la idea, pero la naturaleza con mayúsculas incluye también la cultura, la humanidad, incluso la espiritualidad, para que tenga un sentido espiritual o no, la ciencia, etcétera, etcétera. Esa es la naturaleza también con mayúsculas. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a escuchar a la Inmaculada que está pidiendo la palabra. Inmaculada, por favor. Gracias, Ricardo. Nada más quería comentar que me ha gustado mucho, desde luego, todas las exposiciones, pero quería decir que me ha gustado mucho, como yo soy física, Néstor, quiero decirte que me ha encantado toda tu exposición de la física cuántica y de los físicos que has nombrado. Ha sido para mí excelente escucharte y deciros, para Carlos, para todos los demás, que evidentemente cuando tengamos ordenadores cuánticos que están a punto de llegar, será cuando podamos entrar en otras galaxias, con todas las aplicaciones, Carlos, porque sin tecnología no vamos a ningún lado. Esa es mi opinión, nada más quería comentar eso. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, gracias, Inmaculada. Realmente, digamos, el tema, como el tema era tan cortito, el cosmos nada menos, se ha ido agrandando y se ha ido haciendo cosas. Una acotación sobre todo lo que comentaron recién Alejandro y Carlos, y es, digamos, los seres humanos tenemos intencionalidad, ¿sí? La pregunta es si la naturaleza tiene intencionalidad, si el cosmos tiene intencionalidad. Porque es probable que no la tenga, y si no la tenga, nosotros no tenemos que andar buscando, porque esto es buscar al gato negro en una habitación oscura en la cual parece que el gato ya no estaba. Entonces, es uno de los tantos interrogantes de esta interesante discusión. A ver. Sí, es una pregunta interesantísima que se la plantea cualquier científico y tal, porque hoy en día el enfoque télico o teleológico, la causa final de Aristóteles y todo esto es una pregunta súper interesante, ¿no? No podemos decir que así apostar al 100%, la naturaleza tiene una intención. Lo que sí
parece darse, que es lo que comentaba Jacob Nazaretian, que hay un vector que apunta hacia la complejidad, hacia la creación de modelos internos, igual hacia el aprovechamiento, digamos, de la energía, hacia los propios átomos pesados, son mucho más complejos que los átomos de hidrógeno y de helio, que son los átomos originales. Es un aumento de complejidad. Claro, ese vector está presente en todo lo que conocemos de aumento de la complejidad, ¿no? A ver, prescindiendo de cuestiones teológicas que tengan que ver con dioses, creaciones, etcétera, etcétera, sí parece que hay un vector en el universo que está orientado a ese aumento de la complejidad, a la vez que con el segundo principio de termodinámica, que se enfría el universo, se enfría, pero en cierta manera cristaliza, es así como yo veo el universo, a la vez que se da una enfriamiento, sea una cristalización que produce una complejidad, ¿no? Entonces, yo diría, ¿tiene intención la naturaleza? Tiene un vector claro. O sea, si tú a la naturaleza la dejas, ya en el propio experimento ese de lo que hicieron, no me acuerdo qué científicos, de la atmósfera primitiva, ahí surgen aminoácidos, ahí surgen cosas complejas, y ahí surge la vida y no sé, parece que el vector ahí está. Por lo menos nosotros somos ejemplo, aún siendo un poco el principio antropológico, ¿se llamaba? No, no me acuerdo. Antropomórfico. Antropomórfico, pues eso, pues nosotros estamos aquí para cerciorar eso, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Néstor, ¿tienes el micrófono apagado? Néstor, tienes que prender el micrófono, encender el micrófono. Tengo 5 minutos, Ricardo, para ir cerrando. Sí, sí. Pero veí que Néstor quería hablar, pero tenía el micrófono apagado. Por eso le digo que encienda su micrófono para poder hablar. Néstor. Sí, sí. A ver. Ahí está. Ahí estoy. No, la intencionalidad para los investigadores históricos se refiere al para qué. Y normalmente los historiadores responden claramente al lugar, al qué, al lugar, al tiempo, al por qué, pero cuando llegan el cómo y cuando llegan al para qué, resulta sumamente complicado a través de los testimonios históricos determinar para qué los líderes que impulsaron hacia un hecho histórico hicieron lo que querían o no. Si ya murieron, yo creo que es sumamente difícil a través de los testimonios saber qué era lo que quería lograr un ser humano que cometió un determinado hecho. También es un tema de los abogados en un tribunal donde hay que determinar para qué un individuo hizo una estafa o mató a alguien, etc. Muchas gracias. Bueno, como nos recién recordó Inmaculada, se nos va acabando el tiempo por si alguien tiene después compromisos más allá del horario planteado. Rafael, no sé si tú vas a hacer digamos, la síntesis de este encuentro. Voy a hacer las conclusiones en 5 o 10 minutos, sí. Exactamente. Adelante, Rafael, entonces. Bien, gracias. Voy a ver si comparto pantalla. Bien, ¿se ve la pantalla bien? Perfecto. Bueno, pues entonces simplemente en los 10 minutos que nos quedan, quería hacer las conclusiones porque creo que es importante que empecemos una nueva era en la SESGE con estos temas de los grupos de trabajo, ¿no? Como habéis visto, este grupo de trabajo que hemos empezado hoy no se queda aquí, no es una fotografía. Yo os invito a participar en este grupo de trabajo que ya tenemos previsto, ¿no?
Normalmente lo que estamos intentando potenciar dentro de las SESG es justamente este tipo de cosas, pero que no se queden en un par de horas como hemos visto ahora, que creemos que da mucho de sí y que además puede ser una cosa continua completamente, donde puedan integrarse personas sistémicas, personas transdisciplinares, personas que tengan algo que aportar a cada uno de estos grupos de trabajo que tenemos. Como habéis visto, esto es interesante y es importante, y para eso es un poco para lo que tenemos a la SESG, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hemos comentado un poquito lo de las dualidades obsoletas para el siglo XXI que hay que trascender. Este modelo ya lo habéis visto, o me lo habéis visto en muchas presentaciones, pero yo insisto en él. Insisto en que tenemos por un lado la evolución, que es el proyecto Genome, la evolución biológica de la que hemos hablado. Por otro lado, tenemos la evolución del ser humano, del cerebro y de la inteligencia, de la cual también hemos hablado, y de alguna manera nos falta como el proyecto entorno que nos inventamos este nombre hace unos años, que justamente es de lo que estamos hablando. O sea, de cómo precisamente a través de la evolución biológica, por un lado, de la evolución racional, por otro lado, del cerebro, pues podemos, y de la sistémica y de los conocimientos y de todo este tipo, podemos precisamente aplicar estos nuevos modelos para el siglo XXI a la política, a la economía, a la sociedad, a la educación, a las ciudades, al macrocosmo, al microcosmo, etc. Y eso le hemos llamado, para los que no lo saben, y simplemente para recordar los que lo saben, el proyecto entorno. Y dentro de ese proyecto entorno es donde se configuran los grupos de trabajo. Entonces, esto ya simplemente como recordatorio, lo voy a pasar muy rápidamente, que los nuevos modelos fue de una serie de libros que tenemos por ahí también. Tenemos el tema de las Naciones Unidas, tenemos los riesgos que se están poniendo más de manifiesto del World Economic Forum, todos los temas que son los derechos humanos, etc. Tenemos alguna base de partida. Como os dije al principio, los grupos de trabajo, los conceptos y conocimientos sobre el cosmos y la ciencia y tecnología son grupos de trabajo transversales, que de alguna manera podíamos aprovechar para desarrollar los otros. ¿Y cuáles son los otros? Pues los otros, ya sabéis también que también lo tenemos documentado en la SESG, que es una serie de grupos de trabajo sobre, además nos daban 12, supervivencia e interacción con el entorno, todo el tema de lo que es la seguridad del entorno y los militares, que ahora está muy de moda, los sociales y axiológicos, que es lo que ya hemos comentado de la ética y de la estética, las creencias y las religiones, que también es un tema muy interesante, y sobre todo porque ahora mismo hay muchas religiones que son fanáticas y que están atentando contra la vida y contra la ética, etcétera, lo cual es una cosa perpleja. Y luego, bueno, pues ciudades y comunidades, ideológicos, culturales, económicos, paz, justicia y seguridad jurídica, todo el tema de la equidad jurídica, educacionales y conocimientos, y ecosistemas y medio ambiente. En eso realmente hemos decidido, pueden ser más, pueden ser menos, pero realmente yo os invito a participar en alguno de ellos, o en todos, o en los que queráis, que precisamente para eso la SESG lo tenemos preparado incluso a nivel técnico, ¿eh? Entonces, bueno, pues esta presentación está a vuestra disposición. Nosotros ya sabemos que lo que queremos hacer es justamente tener la Sociedad Española de Sistemas Generales a vuestra disposición, en coordinación con otra serie de iniciativas que se están haciendo de desarrollo y de evolución cultural, y etcétera. Necesitamos, como sabéis, miembros adicionales, y se necesita gente joven. Eso también lo hemos dicho muchas veces al principio, ¿no? Y luego, bueno, pues entonces se trata de que la SESG empiece a obtener estos conocimientos, a gestionarlos de alguna manera y a proponer temas que pueden ser útiles. Ya sabéis que ese es mi fanatismo, es que toda la sistémica y todo lo que estamos haciendo no se quede en aguas de borrajas, sino que sirva para algo, ¿eh? Que eso ya me lo habéis oído decir. Y que sea un think tank, incluso que sea beneficioso para la propia SESG y para los propios intervinientes en este tema, que esté a disposición de empresas, de organizaciones y tal, que
en este momento pues están un poco despistadas, como sabemos. Y bueno, entonces básicamente esto es un poco lo que os quería decir. Y lo que tenemos es ya hasta a nivel de incluso tecnológico, pues ya tenemos grupos de trabajo que los que queráis asistir a un grupo de trabajo o a varios, pues no lo tenéis nada más que decir a Germán o a mí o a Ricardo o a Inmaculada. Y entonces pues y José Manuel pues ya lo tiene también preparado técnicamente para que podáis meteros en alguno de estos grupos de trabajo. Y si queréis más documentación al respecto, pues nos la pedís también. Así que con eso vuelvo a dejar el tema a Ricardo o a Inmaculada para que cierren y yo ya con eso termino. Sí, sería bueno que Inmaculada, por favor, cierres, pues yo ya he hablado demasiado en esto, más de lo que debía. Pues nada, bueno, deciros que es un placer veros, que ha sido unas excelentes presentaciones y que lo más importante es que cada vez más crezcamos en la SESGE y hagamos más eventos y que tengan gran difusión. Eso sería lo más importante, porque la sistémica todavía está muy poco implantada a nivel de España, de Europa y del mundo. Quizás, como os he oído a todos muchísimas veces, en Latinoamérica o en Latinoamérica más, pero hay que reconocer que en España nos cuesta muchísimo el que trascienda y sobre eso tendremos que trabajar mucho. Pero quiero deciros que ha sido un verdadero placer escucharos y que la SESGE está a vuestra disposición para cualquier otro evento que queráis montar, pues aquí estamos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. nos veremos la próxima. Nos vemos pronto. Venga, Hasta pronto, Alejandro, todos, Néstor, Carlos, un saludo a todos. Pérez Ríos, a todos. Sí. Bueno, hasta pronto. Adiós. Adiós, hasta pronto a todos. Oye, una cosa, Inmaculada. Dime. Bueno, me parece que Germán se ha ido, pero entonces no sé si vamos a poder tener una reunión entre Ricardo, tú y yo para ver un poquito